Reciban un cordial saludo, doctor Marcelo de Jesús Pérez y compañeros. Me permito presentar a ustedes la siguiente actividad. Doctorado en Ciencias de la Educación. Asignatura Política Educativa en el contexto internacional. Actividad 2.2. Presentación. Políticas Educativas Internacionales. Mi nombre, Edith Fabiola Castillo Burgos. Doctor Marcelo de Jesús Pérez Ramos. Fecha, 1 de julio del 2022. Título, Políticas Educativas Internacionales. La educación es un proceso que no se agota en el sistema educativo, se desarrolla de manera permanente en interacción con el mundo. Uno. Introducción. Las políticas educativas marcan las principales pautas que rigen el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. El propósito de la presente actividad es dar una visión sobre América Latina, cómo se transforma de manera continua e intensa en los últimos años con la intención de responder a las necesidades del sistema. Finalmente, socializar algunas de las conclusiones como producto de la presente actividad y la reflexión que aportan estos procesos de formulación de políticas y reformas educativas en América Latina, siendo fundamental para comprender la dinámica actual que existe en el sistema. Dos. Política y legislación educativa. Desde la más antigua Grecia, Aristóteles buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Hace ya más de 2000 años sus ideas nos han influenciado. Y lo mencionó cuando afirmó que la educación debe adaptarse a las diversas constituciones en las cuales el carácter peculiar de cada una deba de ser preservada. Desarrollar este tema a través de algunos interrogantes para facilitar la comprensión. Iniciaré con la pregunta 1. ¿Qué es la política educativa? Puede entenderse como las acciones emprendidas por el gobierno con su relación a las prácticas educativas y la forma en que el gobierno atiende la oferta y la demanda de la educación. Esto tiene que ver en sí con la producción, con la distribución y apropiación de conocimientos. ¿Cuál es la importancia de la política educativa? Primero, se encuentra incluida dentro de las políticas públicas de cualquier país. Y segundo, tiene como finalidad establecer medidas y herramientas que puedan garantizar la calidad educativa. Podemos decir que las políticas educativas marcan las principales pautas que rige el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. Las políticas educativas juegan un papel central en la actualidad. Su desarrollo consta de 3 fases: el diseño, la operación y los resultados. Cuando una política pública fracasa, se debe a los errores en diseño o a las grandes decisiones que se han tomado, más que a los operadores mismos.
3. ¿En qué consiste la calidad educativa? La transformación del sistema educativo requiere de reformas y políticas educativas orientadas a mejorar y aumentar la calidad de la educación y que a la vez se genere un proceso de transformación desde el sistema educativo mediado por políticas de Estado que propicien el bienestar de todos los actores. La calidad educativa anteriormente se asociaba con la capacidad del sistema educativo de transmitir conocimientos, o sea, algo netamente memorístico y de contenidos. Sin duda, el cambio más importante en la calidad de la educación se dio con la introducción del enfoque basado en el desarrollo de competencias. Actualmente la calidad educativa se asocia con la capacidad de ese mismo sistema para desarrollar en niños y jóvenes habilidades, conocimientos y valores que le permitan comprender, transformar e interactuar en el mundo en que viven. Cuatro, generación de conocimiento y de desarrollo. Los cambios en la concepción de calidad han estado ligados a las diferentes reformas educativas ocurridas en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX, según Castañeda 2009. Los cambios son difíciles porque hay que comprender las preferencias, las situaciones, intereses, posibilidades de conflicto o cooperación, así como los entornos en los que se formula la política. Esto indica que en la medida que se estudia a los actores del proceso se puede lograr cooperación en vez de conflicto con sus individuos y así generar un impulso continuo en la sociedad para generar soluciones a los problemas de los diferentes contextos. Que los países en vía de desarrollo y con conocimiento para ingresar al mercado con nuevas invenciones de ciencia y tecnología necesaria para que otros países también generen riqueza y sean apoyados. Tener un desarrollo educativo desde la profesionalización de maestros, que hagan especializaciones, maestrías. Generar calidad educativa desde la formación de doctores que puedan hacer investigación para el desarrollo científico de las diferentes regiones. Quinto, calidad medida como resultado de pruebas estandarizadas. La concepción de las políticas educativas, el establecimiento de pruebas estandarizadas en los países, se realiza para determinar cómo vamos, quiénes de los países requieren ayudas para mejorar sus prácticas pedagógicas o prácticas educativas. Así pues, se proponen habitualmente como posibles soluciones para el conjunto de países que lo requieran. ¿Qué importancia tienen los organismos internacionales en las políticas educativas? Las organizaciones internacionales tienen un papel clave en el proceso de internacionalización de las políticas educativas. Más allá de sus importantes aportes financieros, hay que resaltar su capacidad para orientar políticas educativas. Dichas pruebas tienen una función, un impacto, una utilidad en la definición de políticas educativas para los países. Es una forma de evaluar y de hacer seguimiento a la educación. Sus resultados se convierten en herramienta de análisis para mejorar. Al evaluar por competencias,
se evalúa la capacidad que tienen los estudiantes de responder a situaciones o problemas que se presenten en su contexto. Con ello se emiten políticas educativas y modifican paradigmas. La semejanza entre políticas educativas de otros países o estudios comparativos, tipo PISA, tipo enlace, ponen a los sistemas educativos bajo la misma lupa. Se puede decir que nos dirigimos hacia la homogenización de los modelos educativos y las organizaciones internacionales han contribuido fuertemente a este fenómeno. Pese a que subsisten grandes diferencias entre los países, cada vez más tenemos que enfrentarnos a la emergencia de un orden educativo mundial. De esta forma, la educación debe ser pensada en torno al individuo. Debe adaptarse al individuo, no el individuo adaptarse a la educación. Esto cuando se refiere a la inclusión. Las políticas se transforman para hacer uso de la tecnología, disponer de materiales para la capacitación de los individuos, que se genere búsqueda de solución de problemas en un entorno socioecológico sostenible y con respeto del medio ambiente, así como los parámetros éticos para el desarrollo. Seis. Organismos internacionales. Existen ciertos organismos internacionales que se encargan de marcar las tendencias en educación, como el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID. Estos son organismos internacionales que ejercen una influencia relevante en las políticas educativas de los países en vía de desarrollo. Ahorita están haciendo énfasis especialmente en la educación superior. Estas organizaciones han ido apareciendo con el tiempo y juegan un papel importante en el desarrollo y en el impulso de la educación. Surgieron para responder a las demandas del sector educativo, configurando su sistema y calidad de los mismos. Estas organizaciones están dotadas de una administración permanente que coordina recursos y acciones para alcanzar objetivos comunes. Son instituciones especializadas, se remite y se refiere a Naciones Unidas, y dentro de ellas las más importantes son la UNESCO y la UNICEF. Pero existen paralelamente otro tipo de organizaciones que tienen un peso importante en el sector educativo. Ellas se encargan de producir documentos y publicaciones que se convierten en herramientas clave para el análisis de opciones, prioridades, estudios de viabilidad educativa. Apoyan con estrategias, con información, con estudios científicos o financiera o económicamente, para tomar decisiones que permiten innovar y reformar los sistemas de educación de los países que estén inmersos en dicho proceso. El nivel de influencia de estos organismos es trascendental en el proceso de conjugación de políticas y reformas de los sistemas educativos para afrontar los retos de esta nueva realidad, especialmente en la región de Latinoamérica. Dentro de las tendencias internacionales en materia de política educativa, en Latinoamérica se necesita aumentar el presupuesto que se destina a la educación, promover la calidad educativa tendiente a generar el compromiso por el desarrollo científico y tecnológico. Dentro de estos nuevos parámetros impuestos por estas organizaciones, se hace evidente una propuesta educativa que se debe fijar como obligatoria
y generar un compromiso que se respete por los nuevos gobernantes. O sea, que tenga una continuidad, no sea una política de turno. Lo que permita que sea un proyecto continuo de desarrollo social. Dentro de los aportes más valiosos de estas instituciones internacionales está ayudar a definir los problemas sociales, formular o analizar políticas educativas desde una investigación rigurosa y sistémica, evaluar el impacto de las reformas políticas educativas, dar apoyo estratégico, técnico y financiero. Y los especialistas que tienen estas organizaciones analizan y redactan informes formulando las estrategias para mejorar. Séptimo, conclusiones. Tanto los enfoques como las características de las políticas públicas están estrechamente relacionadas al tipo de sociedad que se requiere y a las necesidades de esta. Por esta razón, se deben analizar los programas internacionales que trabajan en conjunto para obtener la calidad educativa esperada. Las políticas educativas están más unidas a las necesidades económicas y a las ganancias de productividad. La mayoría de los organismos internacionales de carácter financiero aplican una política de acondicionamiento para financiar las reformas educativas en los países de América Latina con el objetivo de impulsar una economía de mercado. Las políticas educativas en el contexto colombiano deben ir a la par con las tendencias internacionales, de tal manera que un trabajo colectivo en la política educativa ayudará a proyectar resultados para el mejoramiento de la calidad educativa, no solo en la adquisición de conocimiento, sino en la formación humana y laboral, entre otros. Por último, cabe decir que la unión global de los mercados de la cultura, la tecnología, la política y hasta la educación, lo cual conduce a una homogenización. La globalización ha sido usada para justificar la reestructuración de los sistemas del Estado y decir que debemos ajustarnos para ser más productivos, más eficientes y flexibles. Octavo, referencias. Presento a ustedes las referencias consultadas para esta presentación. Corresponden todas a la metodología APA, séptima edición. Agradezco a ustedes su amable atención.